Amén. Si se saludan, hermanos, en el amor de Cristo, y bienvenidos a la iglesia a bendición. Antes de comenzar, hermanos, ¿quién está bien lleno todavía? por el día, por el día del turkey que le decimos, ¿no? Pero qué cosas, ¿no? Uno como que se espera y uno no come durante el día hasta esperar, ya sea que te tengan la cena o ya sea que es al mediodía, pero como que uno se hambrienta y luego llega uno a la comida y luego después uno pues se ataca, ¿no? Porque uno tiene hambre. Y yo creo que ese es el problema. Si comiéramos normal como siempre comemos, yo creo que pudiéramos pasar el siguiente día sin ningún problema. Pero yo hasta hoy en la mañana dije, ay, hasta que se me está bajando todo lo que comí. Pero bueno, antes de comenzar quiero dar un anuncio. El 4 de diciembre vamos a tener una reunión en Riverside, hermanos. Yo sé que está un poquito lejos, pero los que tengan pensado ir, nos podemos juntar y tal vez nos vamos ahí siguiéndonos para no perdernos. Y va a ser en la casa de Fabián. Fabián y su esposa no pudieron estar hoy, están en vacaciones y muchos también que no están aquí hoy están en vacaciones. Que estén bien, que nos estén viendo. Pero recuerden que va a ser el 4 de diciembre, que es sábado, y va a ser a las 6 de la tarde, entonces sería de 6 a 9, yo creo, ¿no? Más o menos, o hasta que el cuerpo aguante. No. Y recuerden, es una reunión nosotros le llamamos Afterglow. Afterglow, no sé si algunos saben qué es lo que es un Afterglow, pero básicamente es nada más estar ahí reunidos, alabando y glorificando al Señor y dándole gracias. Y con un espíritu de agradecimiento, de humildad, y venimos y nos postramos ante el Señor, y ahí si un hermano le nace o el Señor le pone leer una escritura, la leemos, continuamos orando, después más alabanza, y el Señor nos ministra de una manera bien bonita, hermanos, porque a veces uno está pasando por situaciones y de repente Dios nos habla a través de un versículo que un hermano leyó por allá, o tal vez estoy pidiendo oración, pero me da pena, pero alguien llega y me pone las manos y empieza a orar por mí, y lo increíble de todo es de que está orando basado a lo que yo estoy pasando, pero tal vez porque no dije nada, me dio pena. Dios sabe, y Dios usa a los siervos que van ahí, que nos reunimos, y es algo bien bonito, hermanos, donde el Señor se glorifica. Y básicamente este afterglow que se llama, ¿recuerdan cuando subió Abraham, y que va y baja, y la Biblia dice que bajó con un resplandor en su rostro, porque había estado en la presencia del Señor, y bajó de la montaña, Moisés, gracias, y bajó con un resplandor, y dice que simplemente la gente simplemente se dio cuenta que había estado con Dios, y de ahí sale este tipo de reuniones. Bueno, entonces hoy es un estudio tópico, y el título del mensaje es Agradecidos con Dios. Y pues tiene sentido porque estamos agradecidos con Dios. ¿Cuántos de ustedes oraron antes de comer y le dieron gracias a Dios? Yo creo que todos, ¿verdad? Gracias a Dios le dimos gracias. Pero saben ustedes que muchas personas simplemente dicen, bueno, es un día festivo, es para comer el guajolote o para comer el turkey, y pasan y ni siquiera la gente se da cuenta que es exactamente algo que se estableció en esta nación como para simplemente un día venir y en conmemoración, ya saben la historia, no vamos a meternos a la historia, pero
pero básicamente en un agradecimiento entre dos grupos, por decirlo de esa manera, los nativos de aquí y el grupo que vino de Europa, y fue una reunión en un mismo sentir, dándole gracias a Dios por lo que había hecho, porque los había traído hasta aquí, sanos y salvos. Entonces, ese es el título del mensaje, agradecidos con Dios. Pero quiero leer antes de comenzar todo. Este va a ser el versículo clave, y es en Lucas capítulo 17, versículos del 11 al 19. Si tiene ahí su Biblia, por favor, si me acompañan, o en la aplicación también está el texto bíblico. Amén. Vamos a orar antes de comenzar. Señor Padre, venimos delante de ti una vez más y te pedimos que nos vacíes totalmente, Señor. Que nos vacíes y que nos hables conforme a nuestra necesidad, Señor. Tú sabes que somos agradecidos, Señor, y constantemente te estamos dando gracias por esa muerte tan cruel que tú lo entregaste todo ahí, Señor, para que nosotros no tuviéramos esa muerte eterna, Señor. Y te damos gracias por eso, Señor. También te damos gracias porque hasta aquí nos has guardado. Gracias porque siempre has proveído para nuestras familias. Gracias porque continúas haciendo la obra en cada uno de nosotros, Señor. Y gracias porque tú nos cuidas, nos proteges y nos continúas dando esa fortaleza en momentos de situaciones donde a veces nos sentimos que ya no podemos. Te damos gracias por todo esto, Señor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Lucas capítulo 17, versículo del 11 al 19, dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Imagínense, él iba pasando por allá y ellos gritando, dice que gritaron con alta voz. Y dice que, versículo 14, cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Versículo 15, versículo clave. Dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió. Dice que volvió glorificando a Dios a gran voz. Y versículo 16 dice que se postró. Se postró en una, yo diría, de agradecimiento, de un sentir de humildad, de decir: Señor, gracias por lo que hiciste. Y dice que se postró rostro en la tierra, a sus pies, a los pies de Jesús. Y luego lo que dice ahí, dándole gracias. O sea que se postró rostro en la tierra, a sus pies, a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritario. Versículo 17, y respondiendo Jesús le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese la gloria a Dios, sino este extranjero. O sea, le está haciendo una pregunta retórica, y dice, y continúa el versículo 19, y dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hermanos, aquí vemos algo bien interesante que lo vemos en la sociedad. Aquí vemos a 10 leprosos que son limpiados y sanados. Son 10. ¿Y cuántos regresan a darle gracias a Dios? 1. Eso es increíble. 1 nada más regresa. La lepra es un símbolo del pecado. Era muy contagiosa, como hoy tenemos este virus que es bien contagioso. ¿El pecado es contagioso, hermanos? ¿Es contagioso? Yo les pregunto. A mí mi mamá siempre me decía: mijo, no te juntes con esta persona, con fulanito, y siempre quería conocer con quién eran mis amigos. Y siempre decía: porque depende con quién andas, eso es lo que vas a andar haciendo. Aunque tú no estés haciendo esas cosas, porque estás ahí, van a decir que las estás haciendo. O sea que el pecado es contagioso. Ya estando uno ahí en ese momento, el pecado me va a contagiar. Entonces sí, el pecado es contagioso. La lepra era contagioso. La lepra disfiguraba al enfermo. El pecado simplemente también disfigura el carácter de una persona, el carácter de la persona.
Suponemos que antes era con ciertos principios, cierto carácter, que así me enseñaron en la casa o así crecí, y de alguna manera el pecado cambia ese carácter de la persona. Separa a los enfermos de sus seres queridos y de la sociedad. ¿Qué está pasando hoy en día? Los que están enfermos de COVID no dejan que las personas vayan a los hospitales porque se contagian y todo lo que sucede, ¿no? También se produce mucho sufrimiento y al final lleva a la muerte. El pecado trae sufrimiento. Uno trata de vivir de una manera que uno le agrade a Dios, pero es difícil. Entonces trae sufrimiento y al final lleva a la muerte. Eso es los paralelos, ¿no? El pecado con la lepra que estaba ocurriendo en aquella época, en aquel tiempo. El jueves celebramos el Día de Acción de Gracias. El país para totalmente, no se trabaja, es un día festivo. Y todos lo anhelamos, ¿no? Lo esperamos para tomar ese puente grande y estar descansando. Pero nosotros, los que creemos en Dios, le damos gracias a Dios. Y es nuestra primera, yo diría, nuestro primer agradecimiento como día festivo, y es lo primero que hacemos los creyentes. Y saben, esta nación, todos saben, fue fundada con los principios bíblicos de ser agradecidos a Dios. Entonces el país viene y por eso es este día. Pero todo esto está desapareciendo. Y ahora lo que es bueno, lo que la Biblia dice que es bueno, y ahora es malo para la sociedad. No sé si a algún punto van a dar gracias al yo, porque yo este año fui tan bueno, trabajé tanto, hice tanto dinero, gané tanto, o miren todo lo que he hecho, porque pues por mí, y se va a terminar lo que comenzó, ¿no? A darle gracias a Dios. De hecho, hoy vemos que está una nación que está llena totalmente de ingratitud. La gratitud es la raíz para el orgullo, hermanos. Cuando somos ingratos, a veces mi mamá nos regaña y dice, ¡ay, ingrato! O sea, ingrato. Ingrato es lleno de orgullo, simplemente ahí comienza y nos lleva al orgullo. Este país, hermanos, ha estado y se ha puesto en un punto lleno de orgullo. A veces el ser patriota a veces nos lleva a la idolatría, y llegamos a un punto que ahora estamos llenos de orgullo. Recuerden que esta es una nación, y por lo menos fue establecida bajo el señorío de Dios. En inglés es One Nation Under God. Y eso se nos ha olvidado. Bueno, a la iglesia no, como sociedad, estoy hablando como sociedad. Entonces, alguien que no es agradecido, hermanos, siempre piensa que me deberían de dar más, como que algo me deben. Pues mira nomás lo que me están dando. No sé, puede ser el gobierno, puede ser un regalo de un jefe que nos da, y uno dice, ¿y esto me están dando? Me están dando $10 por todo el año que trabajo y que me sacrifico y todo eso, como que me deberían de dar más. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en esa situación? Yo creo que todos. Yo soy el primero. Digo, ¿esto están dando? Pero es el sentir de todo ser humano, no es porque soy malo o soy pecaminoso, es porque hay algo en mí que me hace sentir orgulloso, que soy esta gente, miren, y empezamos. Eso es algo humano, es algo carnal, bien carnal. ¿Por qué? Pues porque siempre yo pienso que me merezco más, porque tanto que trabajo aquí, todo lo que hago, entonces por naturaleza yo necesito que me den más, porque yo soy mejor y luego que fulano, que mangano, y empezamos. Entonces ya estamos caminando en la carne y pedimos más, queremos más. O tal vez, no sé si estamos aquí, los creyentes, que creemos que todo lo que está sucediendo es porque yo soy el responsable de todo lo que he hecho, porque yo tengo una capacidad grande para hacer lo que tengo, lo que yo he estado haciendo. O simplemente todo lo que recibo, digo, ok, es porque yo lo hice, pero yo debo de tener más. Entonces ya ahora lo que pasa a ser mi idolatría es lo grande que yo soy y todo lo que yo puedo adquirir, porque yo soy bien listo. Y quiero más, y quiero más, y quiero más. Entonces hoy en esta sociedad, todos nosotros, y también se ha metido a la iglesia, es que vemos
Todo esto a veces nos lleva a una ingratitud, o sea que no somos agradecidos. Nosotros por naturaleza, el ser humano, ahora hablando como ser humano, el hombre humano, todavía pecaminoso mientras que estemos aquí en este mundo, queremos simplemente más. ¿Más de qué? Pues de lo que sea. Tiempo de trabajar, queremos más tiempo. A un aumento, que nos dan $1, no sé, lo que sea. Pues yo quería lo doble con lo que me van saliendo. Entonces, hermanos, estamos caminando de una manera como que se supone que nos deben de dar más. Y sí, no estoy diciendo que no, estoy diciendo que sí. Lo que pasa es que nuestra expectativa llegamos a un punto donde estamos siendo ingratos, que una vez más es la raíz del orgullo. En 2 de Timoteo vemos el hombre natural. Un hombre natural es un hombre que no tiene a Dios, que no conoce a Dios. Una persona o que simplemente dice, yo no quiero nada con Dios. Eso para mí no me funcionó. Fíjense lo que dice. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 y 2, dice, también debes saber esto, que en los postreros días, que todos estamos de acuerdo que los tiempos se están acortando, y imagínense, ya desde aquel tiempo eran los postreros días. Recuerden que desde que Jesucristo vino, ya son los últimos días. Él vino para salvar a la humanidad. Entonces, en los últimos días dice que vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué van a venir esos tiempos peligrosos? Fíjense lo que dice el versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Aquí en la iglesia eso no existe. No nos amamos, no nos paramos en el espejo y nos vemos ahí, ay, que el Señor me bendijo. Ahorita estábamos hablando de que el Señor de veras ha bendecido a ciertas personas. Son personas atractivas, guapas, modelos se ven y ya vemos otros que por la gracia de Dios, ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Pero el punto es de que en los últimos días dice que todos va a haber hombres amadores de sí mismos. Y luego después ahí los describe cómo van a ser: ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, y luego dice ingratos. Y luego después sigue impíos. Impíos es alguien que totalmente no quiere saber nada de Dios. Un inconverso. Pero hermanos, la Biblia habla de la gratitud, de que tenemos que ser agradecidos. Voy a leerles bastantes versículos, no tienen que ir conmigo, pero yo nomás se los voy a leer, tal vez apúntenlos o ahí están en la aplicación. Pero el Salmo 100, versículo 4 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, hablando de entrar al templo, a la casa del Señor. Dicen, entren por sus puertas con acción de gracias, o sea, agradecidamente hay que entrar a la casa del Señor, por sus atrios con alabanza. El Salmo 107, versículo 1 dice, alabad a Jehová, o sea, a Dios, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 57. Más gracias sean dadas a Dios, o sea, tenemos que darle las gracias a Dios siempre, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que cuando Jesucristo murió en la cruz, el diablo creyó que ya lo agarré, ya gané, pero ahí fue donde precisamente a través de esa muerte es que somos vencedores, porque volvió a nacer, nació. Y nosotros, hermanos, si ya hemos vuelto a nacer, ya somos eternos, nuestra alma ya no se va, el cuerpo se va a quedar, se va a desintegrar, pero el alma ya no va a morir. ¿Han visto que salió una película, The Eternals, que son los eternos? La otra estaban pasando unos comerciales y dije, nosotros ya somos eternos, no vamos a morir. Nuestra alma, lo que es nosotros, lo que es el alma, estamos en un cascarón, es nuestra morada, es nuestra casa, es nuestra tienda de acampar, que se va a terminar ahí, se va a quedar, pero nuestra alma, el alma es lo que va a durar para siempre y somos eternos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 57, dice, ya lo leí, vamos a brincar. Otra de Corintios es 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice, dad gracias a Dios, o sea, dale gracias a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Ahora, es bien importante, hermanos, darnos cuenta que las gracias deben de ser dadas a Dios. Primeramente,
no, no gracias a mí. ¿Cuántos de nosotros antes decían, no, es que gracias a mí, es que hice aquello, esto, y es que acá, y pues gracias a mí, pues yo fui lo que lo hice? Yo no sé ustedes, pero yo antes me daba muchas gracias a mí mismo, por lo que, pues, no porque hice grandes cosas, pero yo decía, es que yo soy bien listo. ¿Cuántos de ustedes no pensaban así? Yo creo que alguna vez han pensado, no me vean como que, ay, el pastor. Yo sé que algunos de ustedes han pensado igual. Por lo menos han pensado, yo soy más listo que fulano, o que mangano, o que allá. Yo sé que todos, porque siempre hay alguien quien dice, bueno, este es más listo que todos, pero bueno. El punto es, hermanos, de que las gracias deben de ser dadas a Dios y no a nosotros. Y ese es el punto, ¿no? Que tenemos que recordar siempre eso. ¿Por qué, hermanos? Pues porque Él se merece toda la alabanza, toda la gloria, y porque Él murió en la cruz por nosotros. Y que es por eso que podemos estar aquí y podemos vivir de una manera que el Señor, sabemos que el Señor nos va a proteger, sabemos que el Señor nos va a proveer, sabemos que el Señor nos va a ir y nos va a mover de cierta situación, nos va a permitir cierta situación en mi vida para que yo me mueva de este lugar para seguir el camino del Señor. Y allá de mí, si yo no escucho o no hago caso y le sigo terco para allá y voy para allá, entonces ¿para dónde voy? Me estoy alejando de Dios. Me estoy alejando de Dios, y cuando sucede eso, me meto en situaciones donde están bien terribles. Ahora, ¿cómo podemos ser agradecidos? Me gustaría que todos pasen a Colosenses, capítulo 3, versículo 12 en adelante. Colosenses 3, 12 en adelante. Y aquí podemos ver, hay otros ejemplos, pero yo quería presentar que es el proceso que uno puede llegar a ese momento o a ese punto de ser agradecido. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Fíjense lo que dice. Dice, vestíos pues, o sea, vístanse. Todos sabemos qué quiere decir vestirnos, ¿no? En cualquier idioma es vestirnos, ponernos la ropa, ponernos algo para ser tapados, cubiertos de nuestro cuerpo. Después dice, vístanse, hermanos. Pues y luego fíjense, no dice vístanse como aquellos impíos, como aquellos que son pecadores. Vístanse como fulanito, no, dice ¿qué dice ahí? Como escogidos de Dios. O sea que tenemos que vestirnos como escogidos de Dios. ¿Y cómo se visten los escogidos de Dios? Ahí dice santos, o sea, apartados. No como camina toda la gente o no donde está toda la gente. O sea, apartados y amados, dice. De entrañable misericordia. O sea, tenemos que ser misericordiosos. De benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y luego después dice, soportándoos, o sea, soportándose unos a otros. Y luego el que no nos gusta, y perdonándonos unos a otros. Y si alguno tuviera queja contra otro, dice, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacerlo ustedes, nosotros. Eso, hermanos, yo creo que es bien difícil, y tal vez para muchos de nosotros nos pueden tomar unos 10 años, a unos 20 años para llegar a este punto. Para llegar a tener misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, poder soportar a otros que de veras que estos, ¿cuándo voy a poder aceptarlos? Nunca. Y vivimos así. Perdonándonos, ¿cuántos no hemos perdonado todavía? Caminar con humildad, pero bueno, ya ni le sigo, porque ya vimos ahí, ¿no? Pero el punto es, hermanos, que de la manera que Cristo nos perdonó es como nosotros también tenemos que hacerlo. Versículo 14. Y sobre todas estas cosas dice, vístanse de amor. Eso es como para sellar todo, ¿no? Y vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Yo creo que todos sabemos qué es amor. Y todos sabemos la diferencia de los amores, ¿no? Entonces, de amor fileo para el prójimo, de amor ágape, el amor sufrido, el amor que todo lo da sin esperar nada a cambio. La sociedad no conoce ese amor. La sociedad está siempre con el amor condicional, que ok, yo te amo, pero sí, y una serie de cosas.
bueno, yo sí te perdono, pero serie de cosas. El amor ágape, el amor que nos debemos de vestir, es el amor que nos lleva a ese vínculo perfecto. Y después, fíjense el resultado, versículo 15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados, en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Quiere decir, hermanos, que para poder llegar a tener esa paz que va a gobernar nuestros corazones, nuestras almas, la manera de vivir, solamente va a ser a través de Dios, a través de tener esa paz en Dios. Cuando estamos caminando de una manera que no le agradamos a Dios, no tenemos paz, no hay paz. Entonces el punto clave, hermanos, es que hay que tener paz con Dios. Hay que ponernos de acuerdo con Dios, hay que ponernos a cuentas con Dios, hay que obedecer a Dios. Continuando, versículo 16, dice, la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. O sea, también parte clave que la palabra tiene que vivir en nuestras vidas. Enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Enseñando, todos sabemos que es enseñar, y a todos nos gusta enseñar, que la gente aprenda algo nuevo. Pero exhortándonos, también a veces eso es, la palabra en el original es levantar, agarrar a la persona en lift up, levantar, como una ilustración sería, ya saben, cuando crecen las parras así salvajes, y luego están llenas de fruto. Entonces esa palabra es exactamente, hay que levantar esa rama para que el fruto no se eche a perder, para que continúe creciendo y para que dé más fruto. Esa es la palabra exacta. Hay que exhortar, hay que levantar a los hermanos unos a otros en sabiduría, y cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. ¿Qué cantamos? ¿Le cantamos rancheras? No, dice himnos, dice cantar himnos y salmos y cánticos espirituales. Y versículo 17, y fíjense aquí el punto clave. Y, versículo 17, y todo lo que hacéis, o sea, todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Y qué dice ahí? Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hermanos, este versículo, si lo podemos leer y sobreleer y sobreleer y sobreleer, vamos a ir por un proceso para llegar al versículo 17. Nos cuesta. A muchos yo creo vamos a la mitad, muchos a lo mejor ya terminamos. A veces ya de veras somos bien agradecidos, ya hemos pasado por mucho en la vida, en nuestro caminar. Pero hermanos, ese es el punto, porque la palabra de Dios nos ordena, hermanos, a nosotros los creyentes, que debemos ser agradecidos. O sea, no nos sugiere, no es nada más a ver si les funciona esto. No, tenemos que ser agradecidos. En Colosenses capítulo 2, versículo 7, dice arraigados. Dice arraigados y sobreedificados en Él. Dice confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, palabra clave, así como fuimos enseñados, abundando en acciones de gracias. También Efesios 5:4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni traunerías, que no convienen, sino antes bien en acción de gracias. En acción de gracias, una vez más. O sea, no con palabras deshonestas, no con necedades, más bien dice que no convienen, más bien tiene que ser con acción de gracias. Ahora, ¿ustedes creen, hermanos, que la fe y el dar gracias debe de ser enseñado? ¿O ya es natural del ser humano? Debe ser enseñado. Uno dice, wow, pues es que es tan simple dar gracias. Sí, hay personas que nunca les dijeron, mijo, sea agradecido, dé gracias. Mijo, párese y salude a su tío, a fulanito. Eso se enseña. Simplemente, si no nos enseñaran lo que sabemos, fuéramos como, imagínense si estamos en
en un pueblo que estamos solos ahí en una casa viviendo. Sí, hay señoras, hay familias que vivimos, pero nosotros crecemos chiquitos y nada más crecemos de la manera ahí. ¿Vamos a crecer con modales? No. Vamos a, pues mucho menos ser agradecidos. O sea que vamos a creer ahí al aventón, ahí se va. Tal vez vamos a copiar algo que nos gusta de ciertas personas y desgraciadamente lo que nos gusta es lo malo, ¿no? No vamos a copiar lo bueno. Entonces es importante que nos demos cuenta que la fe y la acción de gracias deben ser enseñadas y nosotros debemos de aprender de eso. Cuando el creyente, hermanos, crece en entendimiento, y eso es algo que debemos siempre de recordar, cuando crecemos en entendimiento, hermanos, nuestra fe va a crecer. Nuestra fe va a crecer y nuestro sentir de ser agradecidos también va a crecer. Lo que sucede es que muchas veces, a veces como que no queremos crecer, como que uno se quiere quedar, no sé, chico. ¿Cuántos de ustedes, no alcen la mano, pero cuántos querían crecer y trabajar y pues echarse el compromiso de la vida? Yo quería siempre ser adolescente. Yo creo que todos queremos, que hay una etapa de nuestra vida que no queremos cambiar, que queremos estar así y no queremos como que madurar, por decirlo de esa manera. Queremos ser así nomás ahí vivirla tranquila. Hermanos, es igual la vida en la iglesia. Queremos pasarla así tranquilo, que no se da tanto, aquí me la llevo tranquila, aquí estoy. Pero hermanos, la vida pasa. La vida pasa así como en la vida normal, uno crece, uno se va haciendo viejo y uno se da cuenta y dice, wow, tengo 20 años o 25 años o 30 años y no he hecho nada. Veo a fulanito y veo acá y ¿qué pasó? Pues simplemente no aprendí. Nadie me enseñó, nadie me dijo nada, no sé. En la vida espiritual pasa lo mismo, hermanos. Vemos a personas que llegan a la iglesia y han pasado por situaciones, llegan hambrientos, llegan con un sentir de que quieren cambiar su vida, quieren que sea totalmente diferente y quieren y trabajan y son enseñados y están hambrientos y hay gente que los enseña. El Espíritu Santo viene y simplemente los bendice. Y también habemos otros que pues ahí nomás mientras que estemos safe, vivir de una manera así tranquila, vivir de una manera donde está tranquilo y vivir así. Pero ¿saben qué, hermanos? El tema es dar gracias, ser agradecido. Siempre es algo bueno de ser agradecido. Es algo que ya para no hacerlo tanto espiritual ni nada, pero el hecho de ser agradecidos, yo sé que nuestra cultura es agradecida. Hay otras culturas que no son tan agradecidas, que se supone que ellos son los meros, son los que mandan, son así medios potentes. Hay sociedades, ¿no? Los británicos, los americanos van a otros lugares y a veces se creen, ¿no? O a veces nosotros vamos a otros lugares y nos creemos porque venimos de Estados Unidos y estamos en un pueblito ahí que la gente es más humilde. No sé, pero tenemos que caminar humildes, hermanos, en gratitud. Somos agradecidos, hermanos, con las personas por lo que han hecho por nosotros. Una pregunta nada más. Suponemos que conocen a alguien y esas personas los han ayudado y los han bendecido y son personas claves en sus familias o cuando uno creció. ¿Son agradecidos? ¿Yo soy agradecido? Claro que sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hicieron algo por nosotros. Porque uno dice, wow, esta persona me ayudó, esta persona me dio el trabajo, esta persona me llevó por aquí, me llevó por allá, o esta familia siempre me ha ayudado. Entonces uno, claro que sí, somos bien agradecidos. Pues igualmente, hermanos, tenemos que ser agradecidos con Dios. Y se nos olvida a veces. Se nos olvida que tenemos que ser agradecidos con Dios. Imagínense, Él murió, entregó todo para que nosotros podamos tener vida en abundancia y no irnos derechito al infierno, ¿no? Pero uno dice, wow, eso es muy espiritual, eso es difícil. Ok, ¿y qué tal el trabajo que agarró? O tal vez, no sé, todos tenemos peticiones y todos estamos pasando por situaciones. Pero esa vez que se puso a orar y que el Señor le abrió la puerta, tal vez sí somos agradecidos en ese momento. Ay, gracias, Señor, pero después se nos olvida.
y vivimos de una manera como que fue por mis habilidades, a veces fue por suerte, o a veces fue por aquí, por allá, porque me conocían, pero nunca le damos las gracias a Dios. Yo he estado en esas situaciones, hermanos. A veces digo, es que pues fue allá, es que vieron lo que yo hago y pues sí, necesitan a alguien como yo. ¿Y Dios? ¿Y dónde dejamos a Dios? Y yo les digo porque yo he estado en esas situaciones, que es por mi habilidad, es por mi... Pero una vez más, regresamos y estoy agradecido con el jefe porque me dio el trabajo. Estoy agradecido con el dueño porque le caí bien. O podemos decir cualquier cosa, ¿no? Pero nunca decimos que gracias a Dios. O si lo decimos porque sabemos que lo tenemos que decir, pero en realidad fue porque fulanito me conocía. ¿No es así? Les digo, yo estaba haciendo el mensaje y dije, Señor, yo quiero vivir más agradecido. Quiero tener más gratitud con todo lo que me has dado, con todo lo que, las puertas donde me llevas, donde abres las puertas y donde cierras puertas también. Porque también tenemos que ser agradecidos, hermanos, cuando el Señor nos mantiene en un lugar y dice, mi hijo, estar quieto, tranquilo, espérate, yo soy Dios, yo voy a hacer lo que tengo que hacer y ahí quédate, está quieto, ponte quieto, no te muevas, no me ayudes. Entonces, hermanos, Jesús quiere que regresemos a Él en esos momentos donde somos bendecidos, donde ese momento donde nos dieron un trabajo que creíamos que no nos lo iban a dar. Y sí, tal vez somos agradecidos y decimos, ay, gracias Señor y todo, pero no, Él quiere algo más grande. Vamos a regresar con los 3 leprosos. Una vez más, la lepra es símbolo del pecado, ¿no? Era contagiosa, disfiguraba a la persona que la tenía, separaba al enfermo de la sociedad, de los seres queridos, y simplemente produce mucho sufrimiento. Pero dice aquí que salieron al encuentro, o sea que estaban en un lugar donde se mantenían todos los enfermos, usualmente eran a la entrada del pueblo o afuera del pueblo que estaba en barda, entonces ellos ahí se mantenían. Pero fíjense lo interesante, eran 10, dice, y dice que estos 10 se pararon de lejos y gritaron, dice, alzaron la voz, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ahí hubo fe y gritaron y dijeron, sí, como muchos de nosotros tenemos fe y le oramos al Señor, nos arrodillamos, ayunamos, pedimos oración porque es algo bien importante para nosotros. Pero ya después cuando ellos fueron limpiados y básicamente le está diciendo, vayan para que sean de testimonio. Y a lo mejor ni fueron, pero nada más uno regresó a darle gracias al Señor. Y si hoy, hermanos, nos vamos con algo de aquí, que nos vayamos con eso, que después que el Señor nos haya abierto las puertas, el Señor haya hecho lo que le estamos pidiendo, y a veces hasta se nos olvidó, tal vez lo pedimos hace de 1 año, 2 años, y estamos constantemente y de repente dijimos, ya el Señor, porque recuerden que el Señor o va a hacer lo que estamos pidiendo, orando, o simplemente no va a hacer nada, o a veces el Señor hace algo, o simplemente a veces no sucede nada. Pero esas 3 versiones es para que cambie ¿qué? Para que cambien nuestros corazones. La oración es para nosotros, la oración es para cambiar y ponernos alineados con Dios. La oración no es para venir y que decir, ok Dios, pues yo quiero allá, mira, y lo jalamos para que se alinee conmigo. Eso no es la oración. La oración es para que yo cambie mi actitud, para que yo cambie la manera como estoy viviendo. El punto es que aquí, con estos que vimos, el versículo 15 dice, solamente dice uno de ellos, viendo que había sido sanado, dice que volvió, regresó con Jesucristo y fue ¿a qué? Fue a darle la gloria. Dice que volvió glorificando a Dios. O sea, regresó para darle la gloria a Dios con gran voz también, o sea, así como gritando, gracias Señor, gracias. Y dice que no nomás eso, pero también fue reverente a Él. Dice que se postró rostro en tierra y sus pies. ¿Y cuántos de nosotros le damos gracias a Dios de esa manera? ¿Verdad que nunca? Yo nunca me he acordado que el Señor hizo algo grande por mí y me hinqué y me postré ante Él y dije, gracias Señor, nunca. Más bien yo nomás se me salen tal vez las lágrimas y le digo, Señor, gracias Padre, y nomás gracias y está bien, eso es algo, estoy agradecido.
Pero aquí fue intenso, hermanos. Esta persona estaba destinada a morir, estaba apartada, la sociedad no quería saber nada de esta persona. Pero él, a través de eso, dice que regresó y se postró. Primero le gritó, ¿no? Y le dijo gracias a gran voz. Y luego se postró, su rostro en la tierra, a los pies de Jesús, dándole gracias. Y el punto es que era samaritario, era una raza, una descendencia que eran judíos renegados, por decirlo así, se habían mixeado con otra raza, otro grupo, y simplemente no eran vistos bien. Y aquí es lo más interesante de todo esto. Dice que este extranjero fue el único que vino, y todos los otros. Y luego Jesús le dice, levántate, tu fe te ha salvado. Y nada más, hermanos, una vez más, al salir de aquí, que pensemos la manera como podemos ser agradecidos más. Sabemos que los cristianos vivimos en agradecimiento, pero quiero que tal vez recordemos que tal vez debemos de ser más. Yo no estoy diciendo que ustedes no son agradecidos, no sé, el Señor sabe, pero por lo menos en mí, yo debo de ser más agradecido al Señor. Porque se supone que Dios tiene que hacer esto, pues Dios es bueno, pues yo trato de hacer lo correcto delante del Señor, y como resultado pues son las promesas, y pues se supone que el Señor me debe de bendecir. Y se nos olvida darle gracias. Sí, vivimos agradecidos, gracias Señor, pero aquí está un punto tan así que uno dice, wow Señor, debo de ser más agradecido con Dios. Debo de ser más agradecido con Dios. El punto, hermanos, es que a veces solamente lo hacemos cuando entramos en situaciones más difíciles, enfermedades, dificultades de la vida, pruebas y tribulaciones. Entonces sí venimos y nos postramos al Señor, como este que regresó, estaba destinado a la muerte. Y hay versículos que nos recuerdan que tenemos que dar gracias al Señor por todo y en todo. O sea, que no le vamos a dar nada más gracias a Dios porque estamos en medio de esta tribulación. Si no, seríamos que masoquistas, ¿no? Nos gusta estar en esta situación. Pero sí, la Biblia dice que tenemos que ser agradecidos por todo y también en todo. O sea, a través de lo que esté pasando, ahí vas conmigo, Señor, y te voy a ser agradecido en esta situación. Efesios capítulo 5, versículo 20 dice, dando siempre gracias por todo. Recuerden, aquí es por todo, al Dios y al Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, dice, dad gracias en todo, o sea, a través de la situación, en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y pues también ahí vimos que fue sanado físicamente y espiritualmente, y es lo que el Señor hace, hermanos. Él nos escucha, nos oye, y depende cuál es su voluntad, siempre es la voluntad de Dios, y hace lo que Él va a hacer. Porque saben que lo que nosotros estamos diciendo, lo que le estamos pidiendo al Señor, Él nos escucha, hermanos. Fíjense lo que dice Malaquías. Malaquías capítulo 3, versículo 16. Dice, entonces los que temían o le tenían temor a Jehová, reverencia a Dios, dice que hablaron cada uno a su compañero y dice que Jehová, o sea Dios, los escuchó y oyó, y después que los escuchó y que los oyó, dice que y fue escrito en el libro de la memoria delante de él para los que le temen a Dios y para los que piensan en su nombre. Quiere decir, hermanos, que cuando nosotros estamos siendo agradecidos, estamos viniendo delante del Señor en alabanza y en gloria y darle toda la gloria a Él y todo, hermanos, Él nos está escuchando y lo está poniendo en un librito, en un libro. ¿Y será parte de las coronas que vamos a recibir? Lo más probable es que sí. Esas coronas que nos van a dar y nos vamos a sentir tan mal porque vamos a decir, Señor, pues yo pude hacer tanto más por ti y no lo hice. Nos vamos a quitar la corona y se la vamos a poner ahí porque no nos vamos a sentir dignos de todo lo que va a estar ocurriendo ahí en la presencia del Señor. Estos 10 hombres estaban en una posición, hermanos, donde sus vidas nadie
Nadie nos podía ayudar. Ya estaban como desahuciados. Así dice, ya destinados a la muerte. ¿Cómo se dice? Desahuciados. Ya destinados para la muerte. O sea, no había nadie que los podía ayudar. Ningún sacerdote que pudiera venir a hacer un milagro. Ningún curandero que podría venir y tal vez hacer una brujería ahí para sanarlo. Ningún pastor, nadie, o sea, nadie, pero habían oído de Jesús. Y esa fe que gritaron y dijeron, y fueron salvos. Algunas veces, hermanos, llegamos a una etapa donde llegamos y tocamos fondo, tocamos, yo sé que yo llegué, tal vez algunos de ustedes no llegaron, pero llegamos a un punto de nuestras vidas donde ya no hay nadie que tal vez nos pueda ayudar. Hemos llegado a una situación tan bajo, puede ser financiera, puede ser, no sé, cualquier situación, que nos sientamos que ya, y ahora, ¿quién podrá defenderme? Como dice el chavo. No, el chavo no dice, ¿verdad? No, ¿el chavo dice? No, el chapulín es el que va a defender, pero el que dice es el víctima, ¿no? El víctima, porque el chavo es el chapulín, no es cierto. Pero el punto es que hasta que llegamos a un punto y que sabemos que ya cómo le vamos a hacer, yo aquí le puse hasta que tocamos fondo. No hay nada que nos puede ayudar, nada, solamente Dios. Estos leprosos llegaron al punto donde se daban cuenta, estaban enfermos y al verlo ellos clamaron por misericordia. Y fíjense, todos fueron sanados. El Señor no dijo, ok, pues como nada más uno va a regresar y me va a dar las gracias, nada más voy a sanar a uno. El Señor, ¿qué hizo? A todos los sanó. Y ahí entramos nosotros, hermanos. Aunque seamos desagradecidos, aunque no le demos gracias a Dios, de todos modos Él nos sanó. Pero sí, sabemos que tenemos que ser agradecidos, darle gracias a Dios a pesar de nuestra situación. Ya voy a cerrar con este versículo. En Santiago, capítulo 1, versículo 2 y 4, es también uno de mis favoritos versículos. Porque fíjense lo que dice. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, hermanos, tengan gozo cuando se encuentran en medio de pruebas, de cualquier tipo de pruebas. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, ay Señor, gracias porque estoy pasando por esta prueba? Gracias Señor, ay, estoy lleno de gozo y de alegría. ¿Quién puede decir eso? Nadie. O sea, hermanos, tengan sumo gozo cuando se encuentren o estén pasando por diversas pruebas. Porque fíjense, esto es lo bonito que viene. Sabiendo que, o sea, porque nos vamos a dar cuenta que, mas tenga la paciencia, su obra, o sea, recuerden que la paciencia, hermanos, es un ingrediente, se puede decir que es la raíz, la paciencia es la raíz para llegar a un punto de ser perfectos y cabales, como la palabra dice. Es algo bien importante. Por eso cuando diga, ay Señor, dame paciencia, yo digo, man, qué bueno que está pidiendo por paciencia. Porque lo que va a venir es una prueba. Va a venir, recuerden que es la raíz, y de esa raíz va a crecer algo, ahorita vamos a leer, algo que va a llegar a un punto donde va a decir, wow, gracias Señor. Ya pasó la prueba y ya el resultado fue fortalecido en el Señor. El resultado fue que ya vi lo que el Señor tenía para mi vida, puedo seguir adelante, sabiendo que el Señor me lleva por buen camino. Sabiendo que tal vez eso era lo necesario para poder dar el siguiente paso. O sea que es bien necesario. Una vez más, versículo 3 dice, sabiendo que mas tenga la paciencia su obra, o sea, la paciencia va a trabajar, va a suceder algo, y la prueba de vuestra fe dice que va a producir paciencia, pero esa paciencia es completa, o sea, va a trabajar para ser completada. ¿Para qué? Pues para que seas perfecto y cabal. Es un proceso, hermanos. Tener paciencia es bien importante, y la paciencia sucede cuando estamos en medio de una prueba. Uno dice, wow, Señor, gracias. Es difícil, es bien difícil, pero si tenemos fe, y es lo que se necesita, porque a través de la fe es la obra, es lo que sucede, y eso va a producir la paciencia completa. Y una vez más, ¿para qué? Pues para que seamos perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna.
Fíjense. En otra versión, fíjense la versión de Dios habla hoy, dice, hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos. O sea, hermano, usted ahorita es dichoso porque perdí mi trabajo, porque tengo una enfermedad, porque estoy en esta situación. ¿Cómo voy a poder ser dichoso? Ante los ojos del mundo, no. Pero ante los ojos de Dios, fíjense lo que dice. Hermanos míos, ustedes deben de tenerse por muy dichoso. O sea, hermano, usted debe de ser bien dichoso. O siéntase dichoso. Ahí se me va. Deben tenerse por muy dichosos. Cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. O sea, que debo ser dichoso cuando me estoy pasando por una prueba, por una situación, de cualquier tipo. Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. O sea que esta fortaleza, esta fe, pasamos por la prueba, entonces esta fe se convierte en fortaleza. Pero es importante tener fe, porque si no tenemos fe, entonces, ¿de dónde se fortalece uno? Más bien uno echa malas palabras, o sea, es la clave del mundo. El punto clave es tener la fe. Entonces dice, pues cuando saben que cuando su fe es puesta a prueba, dice, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Versículo 4, pero procuren, dice, procuren que esta fortaleza los lleve a la perfección y a la madurez plena, sin que les falte nada. Me gusta más la otra versión, porque aquí ya como que dice, pero procuren, dice, que esta fortaleza los lleve a la perfección. En la otra simplemente dice que la prueba de la fe produce paciencia completa. ¿Y luego para qué? Pues para que seas perfecto. Quiere decir que el resultado de esa paciencia completa, el resultado de ese sufrimiento que nos va a llevar a la fortaleza, esa fortaleza dice que nos va a llevar a la perfección. Nos va a llevar a la perfección y a la madurez plena, sin que les falte cosa alguna. O sea, hermanos, tenemos que ser agradecidos. Es fácil decir eso cuando todo va bien, ¿no? O sea, es fácil decir, oh sí, claro que sí. Claro que soy agradecido por Dios porque Dios me ha dado esto y cuando todo va bien, somos bien agradecidos. Pero ¿qué cuando estamos en medio de la prueba y la situación de una enfermedad, de algo que de veras uno dice, wow, ¿cómo le haces para pasar todo lo que estás pasando ahorita? Y uno dice, no sé. Y en realidad uno no sabe. Uno sabe que es Dios, pero uno sabe la capacidad que Dios le da a uno, esa fortaleza para ese sufrimiento que se puede soportar. De otra manera no se pudiera. Y a veces uno ha pasado por situaciones, yo y mi esposa, y pasamos tiempos y decimos, wow, en ese tiempo estábamos viviendo así. Pero estábamos viviendo así, pero ya ahora lo estamos viendo de afuera y uno dice, wow, estaba pesada la situación. Pero cuando uno está pasando por esa situación, es donde viene esa fortaleza en el sufrimiento, que uno no se da cuenta de lo que está pasando. Dios a uno lo lleva ahí, lo lleva de la mano. Y ayer estuvimos con la familia, vino un hermano de Michigan, y viendo fotos ahí una de mis cuñadas tiene muchas fotos ahí, y estamos viendo todo, o sea, todo me refiero a desde jóvenes. Ahí parecen que estamos en high school, unos otros que son todavía niños de elementary, ya todos ya somos cuarentones, treintones y cuarentones, todos los hijos, pero sesentones unos, ya no otros. El punto es, hermanos, que uno se pone y uno ve y dice, wow, en esta época estaba pasando por esto, en esta época por esto y acá por esto. Pero a pesar de esa situación, de ese sufrimiento, aprendimos a soportar la situación, como hubiera pasado, porque es precisamente lo que era necesario. Hermanos, tengan por sumo gozo cuando os halléis, cuando se encuentren en diversas pruebas. ¿Pero cómo? Pues sí, hermanos, porque, hermanos, a través de eso es que vamos a aprender a soportar
ese sufrimiento, y va a ser no nomás un sufrimiento, va a ser con fortaleza. Eso quiere decir que no lo vamos a sufrir tanto de la manera como nosotros creemos que lo vamos a sufrir. Una vez más, recuerden que es fácil ser agradecidos cuando todo va bien, cuando tenemos una cuenta de banco bien, cuando todo está corriendo bien, tenemos seguro médico, tenemos trabajo, tenemos dónde vivir, tenemos para pagar los biles, somos bien agradecidos. Pero recuerden, nada más que el diablo ha sido derrotado y ya podemos vivir de una manera victoriosa y podemos venir delante del Señor y descansar. Y a pesar de la prueba, a pesar de lo que esté sucediendo, que nos demos cuenta, hermanos, aquí dice que aprendamos, o sea que simplemente hay que saber que esa fortaleza no es de nosotros. El sufrimiento simplemente lo vamos a poder soportar porque va a ser a través de Jesucristo y no de nosotros mismos. Por eso hay que vivir agradecidos. Entonces ya vamos a orar. Y bueno, ya para como último, algo quiero decir, hermanos, no importa lo que estemos pasando ahorita. Tal vez hay una persona que está en un momento donde dice, wow, yo no sé cómo voy a salir de esto. Wow, yo no sé si hay solución a mi situación. Yo lo único que le puedo decir es de que hay situación, no hay situación que el Señor no lo pueda sacar de lo que usted esté pasando. Lo que sí, la única respuesta es a través de Jesús. Vimos aquí los leprosos, vimos la grandeza y la misericordia del Señor, aún sabiendo que nada más iba a regresar uno, Dios a través de Jesucristo hizo lo que Él hace. Él sana, Él viene y nos agarra y nos hace nuevas criaturas. Si nunca hemos recibido al Señor en nuestro corazón, somos hijos de ira, somos hijos del diablo totalmente, del pecado. Pero Él viene y nos hace nuevos, nos da nueva vida. Y ese es el punto, hermanos. Entonces, ahorita vamos a orar. Y si hay una persona tal vez que no conoce al Señor y está pasando en medio de una situación donde dice, ¿cómo voy a pasar por esta situación? Mi respuesta es, usted no va a pasar por esa situación. Va a ser Jesús que va a pasar por esa situación y tal vez hasta lo va a llevar cargando ahí. Y nos lleva de una manera que nos va protegiendo. No nos damos cuenta, creemos que es el fin del mundo, pero de alguna manera hay esa fortaleza que nos hace soportar el dolor o cualquier sea la tempestad. Y recuerde que esa fortaleza es para llevarlos a la perfección, a vivir de una manera que Dios quiere que vivamos, porque recuerden que Cristo ya venció, y ese es el punto, ¿no? Que Satanás quiere venir y quiere llevárselos a un punto donde renieguen de Dios, que se alejen de Dios, y pues no debe ser así. Amén, vamos a orar. Señor Padre, venimos delante de ti dándote gracias, siendo agradecidos, Señor, porque es la única manera, Señor, que nos podemos dar cuenta de lo grande y misericordioso que tú eres con nosotros, Señor. Sabiendo que en esas pruebas, Señor, ¿cómo podemos decir que somos dichosos, Señor, cuando estamos pasando por una situación? Pero tu palabra dice, Señor, que es parte de nuestro caminar, Señor, que esa prueba, Señor, es simplemente una prueba de fe, que podamos aprender a soportar con esa fortaleza que tú nos das, ese sufrimiento que tú permites en nuestras vidas, esa situación, Señor. Y Padre, en este momento venimos delante de ti y te pedimos por esa situación que estamos pasando, Señor. Ore al Señor en este momento y pídale perdón, pídale que lo fortalezca en este sufrimiento, que le dé fuerzas. Señor, tú has escuchado la petición de tus hijos, Señor, de tu familia, y también de alguna persona tal vez que aún no te conoce, Señor. Y Padre, tú has escuchado, Señor. Tu palabra dice que tú escuchas a los tuyos, a tus hijos, Señor. Y esta persona tal vez que no te conoce, en este momento simplemente ore esta oración para que sus oraciones sean escuchadas. Señor, te doy gracias por haber muerto en la cruz por mí. Te pido que entres en mi corazón
me arrepiento de los pecados que he cometido contra ti y te pido que me ayudes, que me des una vida nueva y que cambies la manera como estoy viviendo. Dame fortaleza para poder aguantar este sufrimiento, para poder aprender a soportar. Te doy gracias y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y Señor Padre, te damos gracias para nosotros que ya somos familia tuya, hijos tuyos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que nosotros vamos a aprender a soportar con fortaleza. Señor, algunos de nosotros ya aprendimos, algunos de nosotros tal vez no hemos aprendido, Señor. Yo te pido que estés con mis hermanos, Señor, en medio de esta tribulación, tal vez que estén pasando. Te pido que continúes fortaleciéndolos, que continúes haciendo la obra completa, Señor, para llevarlos a esa perfección, esa madurez cristiana, Señor, que tú los quieres llevar. Y el punto es para que no les falte nada. Y Padre, te damos gracias, te damos toda la gloria, te damos todo el honor, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Con eso vamos a terminar. Y bueno, espero, hermanos, que haya sido de bendición, porque a mí el Señor me habló en esto, ¿no? Del agradecimiento. Agradecemos cuando todo va bien y que cuando la cosa se pone caliente. Amén. Bueno, gloria a Dios.